fue posible, cosas que pasan. Pasan hasta en las mejores. Ahora sí, o siguen viendo un cuadrado negro. Está cargándose. Ahí Sí, está. se ve. Ah, ¿alguien sabe qué es eso? La tumba de alguien, ¿es eso? ¿Qué dice? Rip. Es un tumbón más que una tumba. Claro, sí. Eh, Un pero mausoleo. ¿alguien sabe dónde está eso? ¿Alguien vio eso alguna vez? ¿Estuvo en vivo ahí? No. No, ustedes se lo perdieron. Bueno, ahora les voy a contar qué es eso. Ese es el cementerio de Azul, bueno, ya lo dije. Es el cementerio de la localidad de Azul. Es un lugar bastante impresionante, como estarán viendo. Muy, muy así, terrible. Y bueno, es un cementerio construido en la década del 30. Es un cementerio construido en el marco de la obra pública por un señor diseñado, un arquitecto italiano que se llamaba Salamone. Y produjo algunas cosas bastante increíbles, como ese cementerio azul y como otras que les voy a ir mostrando a lo largo de la clase, que son verdaderamente alucinantes. Ustedes vieron lo que es ese ángel de la muerte que viene con esa espada a cegar las vidas de justos y pecadores. Y ahí está. En los años 30 se hacían esa clase de cementerios. Y hacían obras públicas. Yo les recomiendo que cuando tengan tiempo recorran esos pueblos del sur de la provincia de Buenos Aires, tipo Azul, Saldungaray, La Prida, donde están esas cosas estremecedoras que diseñaba este señor. La Plaza Azul, Salamones se llamaba, buscan la historia. Es en la década del 30. En un momento dado se dieron cuenta que era interesante o que era importante que el Estado produjera obra pública, que diera trabajo a través de la obra pública, y a este hombre le encargaron una serie de cuestiones como esa, este, y bueno, y miren el cemento que gastaban en hacer esas cosas, ¿no? Pero lo importante era producir trabajo en el medio de, miren el detalle de ese ángel de la muerte, impresionante. Y están perdidas en pueblos de la provincia, lugares como bastante pequeños de alguna manera. Miren esa, ¿la están viendo el cementerio de Saldungaray? Es un delirio total. Bueno, eso está en el medio de una ruta que está en el medio de la nada, y hay un cementerio con ese Cristo que sale como adentro de esa rueda. Ahí lo ven también. Un poco de miedo, profe. Claro que da un poco de miedo, da bastante miedo. Miren lo que es esa foto. Después es un cementerio de pueblo, ¿no? Que uno se puede sentar a leer un libro porque son lugares muy tranquilos, sobre todo si uno va de la ciudad a uno de estos lugares. Miren increíble. Es Metrópoli de Fritz Lang. Es como una especie de cápsula espacial que apunta hacia ese Cristo ahí. Esto está en una localidad que se llama La Prida, que también está en la provincia de Buenos Aires. Hicieron todos esos cementerios en esa época. ¿Qué más es de esa época? El obelisco de la ciudad de Buenos Aires es de esa época, que es un verdadero adefesio. Si alguien está en contra de lo que digo, que lo haga saber. También el obelisco es algo totalmente prescindible que habría que demoler, porque además el tránsito fluiría mucho mejor. Pero es una época, la avenida General Paz es de esa época. Había una iglesia, ¿no? Donde estaba el obelisco antes. ¿Dónde ¿Sabes está el que no obelisco ahora? sabes que no sé? No sé, habría que indagar. Yo había leído que había una iglesia que era como, que había sido medio central la iglesia en lo que fue el armado de la ciudad de Buenos Aires, y que en un momento decidieron demolerla, y tuvo como medio, no sé si el cura que estaba a cargo de la iglesia ahí, como que estaban bastante en contra, obviamente, de que le tiren abajo la iglesia, y que dejaron el obelisco como diciendo, bueno, recordemos. No sé si, creo que había algo referido, no sé si fue el primer lugar donde se hizo la bandera argentina en Buenos Aires o algo así. Perdón, quizás le estoy pifiando. No, lo que conmemora el obelisco es y porque aparte está hecho a los 400 años, creo, de la primera fundación de Buenos Aires, que es 1536, creo, Pedro de Mendoza, que después, bueno, le fue bastante mal. Pero yo creo que el obelisco conmemora eso. Igual la historia esta del cura me interesa, habría que buscar algo de eso. Y si no es así,
habría que hacer que sea así, porque la historia es interesante. Plantearse al cura este atrincherado de su iglesia evitando que le construyan un obelisco. Ustedes vieron, la ciudad de Buenos Aires es muy propensa a destruir cosas y hacer torres cuadradas, lo cual realmente la priva de parte de su historia. Después vamos a averiguar esa historia del obelisco, porque es interesante. Sí, acá veo que Sí. está emplazada la iglesia dedicada a San Nicolás de Bari, que se Pobre decidió San demoler Nicolás, para la construcción de la avenida 9 de Julio. pobre San Nicolás, Lo de dejaron de lado. Bari. Sí, a ver, le corre una avenida, un metrobús le corre por encima ahora, Claro, sí. a San Nicolás de Bari. Va y viene. Sí, sí, sí. Buenos Aires demuele, pero también demolió en una época porque quería quitarse de encima su herencia colonial hispánica, ¿no? El cabildo tiene que ver con lo hispánico, ya sabemos, la generación del 80 admiraba otras culturas. ¿Cómo aprendemos en este Profe, curso? Sí, alguien habló. sí, que seguido con lo que estaba diciendo Martín, con el izamiento, acabo de encontrar que acá, dice en Wikipedia, el 23 de agosto de 1812 se izó en la vieja iglesia por primera vez la bandera nacional en la ciudad de Buenos Aires con motivo de un acto religioso. Mirá vos, en 1912 y con motivo de un acto religioso se izó la bandera nacional. ¿Y qué izarían antes? La del Vaticano. Izarían nada, izarían hostias. Mirá vos qué interesante. Así que San Nicolás de Bari era realmente una iglesia importante. Bueno, basta, el progreso es así. Abajo con San Nicolás de Bari. Esto es Claro. Buenos Aires, no se detiene ante nada. Cortemos el cabildo, Cortemos el cabildo, destruyamos todo, no pasa nada. destruyamos todo. No pasa nada más que un futuro que se abre ante una ciudad que avanza. Gabriel, adelante. Acá buenas tardes, feliz día, profe, antes que nada. ¿Qué pasó? Ayer fue el día del profesor. Ah, bueno, pues, está bien, gracias. Para los que les interesa, acá en San Martín hay varios circuitos históricos. Está la Casa de Rosas, la Chácar Pueyrredón, el Liceo Militar tiene como un museo y hay cosas muy, muy importantes. Al que le interese, es gratis, casi todos los recorridos que hay. Gracias por el dato. O sea, ¿se puede decir la entrada es gratis, la salida vemos? ¿O es la salida es gratis también? Vieron que hay lugares que la entrada es gratis, pero la salida No, vemos. no sé con qué connotación me lo está diciendo, No, profe. en general, es Mi algo. barrio es muy tranquilo, no sé por qué me está diciendo. Amo San Martín. Es más, San Martín hay una parte, ojo con San Martín, ¿eh? San Martín está muy, muy, bienes raíces ahí, Universidad de San Sí, sí, Martín. está creciendo, está creciendo. Está creciendo y está demoliendo y está en cualquier momento convirtiéndose en San Martín Sojo o San Martín Rúcula. Sí, la parte de Ballester, parte de Villa Ballester Sí, está, sí, sí, está más. sí, sí, Sí. sí. Pero hablando de las iglesias y demás, a mí el Liceo Militar de San Martín, no sé si lo conocen, algunos, queda sobre la ruta 8, era una iglesia jesuita antes. Entonces te hacen todo un recorrido, mi hijo fue a ese colegio, entonces te hacen previo todo un recorrido y te muestran todos los sectores, obviamente que está reformado y demás, hay partes que son como más históricas, hay un museo sanmartiniano, y bueno, te dicen, bueno, que en esta parte que se llama la Plaza de Armas, por ejemplo, se dice que San Martín hizo base ahí para la batalla de Caseros, y bueno, un montón de datos históricos que estaba no lo meta, no lo meta San Martín en Caseros porque se nos ha dado No, un lío perdón, bárbaro. era otra batalla, Imagínate, profe, pero era San Martín. pero imagínate si los liberales nos escuchan decir que San Martín estaba en Caseros peleando al lado de Rosas, o sea, pero explota todo, caen bombas sobre el curso. Igual está buenísima la data, está buenísimo recorrer esos lugares. Bien, genial. Después vayan a un lugar también cuando viajen que se llama Epecuén, que es un pueblo fantasma. En serio, vayan a Epecuén, es un pueblo que quedó sumergido y quedó sumergido, es un pueblo fantasma de verdad. Les voy a mostrar una sola foto de Epecuén para que vayan a Epecuén.
el Pecuén está así, y está también por esa zona en la que pueden recorrer estas obras de Salamone. ¿Ven? Eso es el Pecuén, pero es realmente así. Es un paraíso para cineastas, fotógrafos y demás. El pueblo se inundó, quedó bajo el agua, lo evacuaron, el agua bajó, quedó el pueblo. Hasta hace un tiempo vivía un hombre solo, apellidado Novak, que él decía que no iba a dejar su casa, que en realidad era una tapera, obstinado el señor Novak. Pero bueno, no se quería ir después de todo. Está bien. Así que vayan a Pecuén también. Gabriela. Perdón, profe, estoy muy, muy verborrágica hoy. Me parece muy bien. ¿Qué opinión le merece los hechos de la actualidad política de esta semana? No tengo idea, no sé. Yo creo que la discreción es un bien que no tiene precio. Eh, Simplemente voy a decir eso. Que se pueden hacer las mismas cosas, pero discretamente. Simplemente voy a decir eso, porque también depende del estilo de las personas. Eh, y otra cosa, parafraseando al gran Gustavo Cerati, una frase formidable: el silencio no es tiempo perdido. Nunca se olviden de eso. Me puse re maestro zen, pero realmente lo que pienso es eso: discutan todo, pero ¿por qué hay que hacer una especie de, ¿no?, de trip? No. Es como, ¿vieron cuando se dice, no es el silencio? No sé, tengo que cantar toda la canción, no sé qué. Sí, es el rito, creo que es el rito. Sí, es el rito. Es el rito. No, pero en serio, qué sé yo, también hay estilos, ¿no? Digo, también hay estilos, pero digo, es un gobierno de coaliciones, se pierden elecciones, hay discusiones, hay cosas que corregir. Eso es evidente y está muy bien. Chicos, pero es como cuando, nada, los vecinos tienen que poner música alta porque se escucha todo lo que están discutiendo. No es necesario. Llámense, revolense todos en una habitación figurativamente, pero y salgan con una solución, pero no lo hagan tan público. Que queda feo para mí, por eso es un tema opinable. El resto es normal, es un gobierno de coalición, hay un gabinete, hay cambios, políticas que corregir, etc. Cosas que pasan. En todos los hogares se cuecen habas. No sé qué son las habas igual. ¿Ustedes comen habas? Como las arvejas, Ah, son como las arvejas. las chauchas, sería una cosa así. Es como una. Miren, bueno, perdón, no sabía, qué sé yo. Bueno, hoy venía por la ruta a la mañana, al amanecer, hermoso, un amanecer, qué lindo, yo, garrapatas gigantes, horrible. Era un amanecer así, estaba la niebla tirada sobre la pampa como una capa, como un sudario, que es una palabra que se usa solo en literatura, y venía saliendo del sol, ¿no? Y yo decía, qué lindo que es viajar, qué lindo que es estar en la ruta. Y como Spotify pone lo que se le ocurre, empezó a tirar una banda así de los años 90, que a mí, la verdad, me gustaba en esa época, después el tiempo pasó, que se llama Los Piojos, por ahí la conocen, y ahí me acordé de este tango que les mandé, Gira Gira, etcétera, etcétera. Vieron que la versión está buena, es bastante poderosa. Y me acordaba de mis años en el CBC, imagínense cuántos años tienen esas canciones, ¿no? Decía qué lindo, ¿no? Cuando nos juntábamos a escuchar música con las chicas del CBC, no había lenguaje inclusivo tampoco, había menemismo, muchas privatizaciones, crisis en la Argentina, problemas de gobernabilidad, no había inflación, porque en esos años no había inflación, habíamos abolido la inflación, cosa que era fantástica, y por eso los argentinos elegían un presidente que mientras había abolido la inflación, estaba reventando el aparato del Estado, por otro lado, pero no había inflación, lo cual era como haberse tomado el ibuprofeno y que se nos fuera el dolor de cabeza, era eso. Y yo pensaba, decía, ustedes deberían verse de acá al final del cuatrimestre, ¿no? Tipo de rendir esos exámenes, encontrarse, empezar a cursar de otra manera. Realmente es necesario, yo creo que es necesario. Se aprende mucho de esa clase de experiencias. Así que ojalá que suceda
de acá a fin del curso. Y como si nos vemos en el examen, a mí me gustaría que todos aprueben ese examen, vamos a ir avanzando en la materia. Me han ido enviando trabajos, cosas, y en general están muy bien y les agradezco mucho los envíos. No quiero que nos veamos después de 2 años de estar así y que alguien repruebe ese examen. Así que vamos a tratar de ir preparándolo bien desde ahora. Y para eso vamos a trabajar con los textos. Vamos a trabajar con los textos que tienen que ver con la década infame, que son, si mal no recuerdo, 3. Ferronato, el Atlas de Historia Argentina y el texto de Eric Hobsbawm, La caída del liberalismo. No me corrigen, con lo cual quiere decir que medianamente... Profe, ¿cuál es el segundo que dijo? Dije el Atlas de Historia Ferronato. Argentina. Ferronato, el Atlas de Historia Argentina y La caída del liberalismo. El Atlas de Historia Argentina tiene una página que es muy clara para una de las preguntas que van a tener que contestar. Esto es realmente una oferta que ustedes tienen en esta clase de hoy, que es la página 25. Ustedes leen la página 25. En la página 25 dice claramente de qué se trató de qué se trataron estas intervenciones del Estado, dentro de las cuales están los cementerios de Salamones, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, o el obelisco, y el cura que puteaba porque le habían sacado la iglesia, intervenciones del Estado, obra pública, pero ¿de qué se trataron fundamentalmente estas intervenciones del Estado en el marco de la restauración conservadora de los años 30? Entonces, bueno, menciona esto que ya vimos la vez pasada y que aparece en el texto de Ferronato también, y que tiene que ver con el paradigma keynesiano vinculado a las intervenciones del Estado en la economía como agente central en la organización y en la estructuración de, sobre todo, la producción, el mundo de la producción y también de la distribución de la riqueza, ¿no? Esto que ustedes tienen en Ferronato en la página 82 y que plantea que en Estados Unidos el presidente Roosevelt utiliza los recursos públicos y las herramientas estatales para asistir a desocupados indigentes, producir grandes inversiones en obras públicas, regular precios e intervenir en cuanto a la promoción de la producción industrial vinculada a las pequeñas empresas. Esto es lo que aparece en Ferronato como matriz keynesiana en la economía, es decir, como una reacción al fracaso del libre mercado en producir y distribuir riqueza y garantizar a través de esa producción y distribución la gobernabilidad y cierto nivel de bienestar social. Estoy volviendo un poco atrás, pero cuando Eric Hobsbawm hablaba de la época de las catástrofes, una de las cosas que planteaba muy claramente dentro de esa primera etapa del siglo XX corto era que no solo había un fracaso a nivel político del liberalismo, sino que, y fundamentalmente casi, había un fracaso, se produjo un fracaso en términos económicos. La crisis del 30 es la señal inequívoca de ese fracaso, ¿no? Ante la crisis económica de 1930, bueno, estas políticas públicas del presidente Roosevelt, esta producción teórica de John Maynard Keynes en las consecuencias económicas de la paz, cuando él plantea qué sucede con la economía mundial después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias económicas de la paz? ¿Qué es lo que sucede durante la década del 20 y comienzos de los años 30? Y plantea la necesidad de situar al Estado en un rol interventor. Muy bien. Salimos del texto de Ferronato y vamos al texto de Lobato Suriano a la página 25. ¿Qué es lo que plantea el Atlas de Historia Argentina? Dice, bueno, los lineamientos económicos de John Maynard Keynes, partidario de una economía dirigida donde el Estado debía desarrollar un papel central, estoy leyendo, en la regulación y búsqueda de equilibrio entre la oferta y la demanda,
para lograr plena ocupación y la generación de empleo desde el Estado, ¿no? Eso es el keynesianismo, básicamente, ¿no? Intervención estatal, promoción del empleo desde la obra pública y desde la activación de los consumos populares a través de un nivel salarial que permita justamente no solamente sobrevivir, como decía Marx, el salario es aquello que le permite a los trabajadores y las trabajadoras sobrevivir y reproducirse, ya no. En un capitalismo intervenido o regulado en ciertas situaciones por el Estado, el salario pasa a ser más que eso. El salario es o tendría que tener un nivel que le permita a los trabajadores y a las trabajadoras no solamente sobrevivir y reproducirse, sino también acceder al consumo. ¿Para qué? Para relanzar la rueda de la industria, ¿sí? Básico. Esa es la idea. Bueno, sigo. Pero el presidente Justo, como su ministro Pinedo, tenían convicciones radicalmente opuestas a Keynes. Sin embargo, debieron adecuarse a los nuevos tiempos y adoptar medidas dirigistas para sanear la economía. Punto. Yo esto lo tengo subrayado con resaltador porque se los tengo que decir a ustedes. Se tomaron más aquellas ideas que ayudaran a resolver los problemas relacionados con los grupos exportadores que a buscar el bienestar general de los consumidores. Pensaban en esta política como algo transitorio, los efectos de superar la crisis, aunque el rumbo seguido fue completamente diferente, ¿sí? El principal problema de la economía argentina radicaba en la debilidad de la tradicional estructura exportadora frente a la tendencia proteccionista de los países industrializados. Sigo un poco más y dice, en 1933 se firmó el Pacto Roca-Runciman, un acuerdo que favoreció ampliamente al mercado inglés, ¿no? Pero lo que tiene que quedar en claro de esta etapa es que el intervencionismo estatal en la Argentina de los años 30, si bien es intervencionismo estatal y en ese sentido marca una novedad respecto a lo que habían sido las propuestas inclusive de los gobiernos radicales, que ahí donde habían querido intervenir habían fracasado fundamentalmente, también habían tenido éxito en algunas cosas, pero es muy diferente, diametralmente opuesto este rol interventor del Estado respecto de las políticas de los gobiernos que habían transitado la etapa 1880-1916. ¿Sí? A partir del 30 hay intervención estatal, pero la intervención estatal, leo nuevamente, ayudaban más a resolver los problemas relacionados con los grupos exportadores que a buscar el bienestar general de los consumidores. ¿Sí? Ese es el estado de la restauración conservadora y esa es la pregunta que ustedes tenían o van a tener para contestar de, entre otras cosas, ¿por qué el golpe de Estado? ¿Por qué el golpe de Estado a los gobiernos radicales o a quienes beneficiaron las políticas económicas planteadas durante la restauración conservadora? Página 25 de Lobato y Suriano. Ahí lo tienen claro, después, nada, lo pueden desarrollar, ¿no? Así como pueden desarrollar también las consecuencias de ese modelo económico. Entonces, en definitiva, en cuanto al texto de Lobato y Suriano, es básicamente eso, ese modo de organizarse la economía alrededor de ciertos intereses en el marco de un régimen político corrupto, fundamentalmente fraudulento, fundamentalmente cerrado, y que partía de este acuerdo base entre sectores del radicalismo antipersonalista y sectores conservadores para repartirse el poder a través del fraude electoral. Entonces los años 30 son la década infame, son gira, son no tenés yerba de ayer secándose al sol, corrupción política, fraude electoral y negocios para los sectores vinculados a ese poder conservador, exportador primario, ligado a ese esquema
que se resiste a desaparecer de la relación bilateral y exportadora con Inglaterra. En el marco de lo que son las políticas públicas, un Estado que comienza a intervenir en la economía en el sentido en el que recién lo acabamos de plantear. Sus intervenciones favoreciendo a los sectores que ejercen y ejecutan el poder político. En el plano social se produce este proceso, o comienza a producirse este proceso que va a acelerarse muy fuertemente a partir de el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, esto es, a partir de finales de la década del 40, pero ya a lo largo de los años 30 se produce este doble mecanismo de industrialización y oleadas inmigratorias provenientes del interior del país, de economías regionales castigadas por la crisis del 30, y también en el sentido de, bueno, hoy cuando venía por los campos en el amanecer, pensaba también eso, ¿no? Había como ahí, en el medio de los campos, un par de estas inmensas máquinas que fumigan los campos, esto que llaman los mosquitos, no sé si los vieron alguna vez, que son como estos dispositivos que se utilizan para fumigar los campos, que pueden ser como heraldos de la toxicidad. No importa dónde venía, lo voy a decir así, venía de territorios donde las guerras civiles se habían desarrollado o se hubieran desarrollado con particular vigor. Esto es el norte de la provincia de Buenos Aires. Venía del norte de la provincia de Buenos Aires, de por ahí. Y hay esos, el río Arrecifes, el río Areco, ¿no? Cuando se plancha tanto el territorio, son esas tierras que no son cultivables porque se inundan y en general suele haber mucha niebla, es hasta un poco peligroso en ciertos días de mucha humedad, ¿no? Entonces veía el perfil de esta maquinaria enorme en el medio del campo, muy tóxica, ¿no? Esa es otra historia, ya vamos a llegar a eso. Los agroquímicos, los agrotóxicos, ¿cómo le llaman los sectores que avalan estas cosas? Material fitosanitario. Fitosanitario es una manera de decir no tiren glifosato sobre las cabezas de las poblaciones, ¿no? Y de quienes trabajan en los campos. Pero bueno, veía esta maquinaria otra vez y decía, claro, esta es una maquinaria carísima. Esto es carísimo y no produce mucho trabajo en términos de mano de obra. No digo, son desarrollos tecnológicos súper sofisticados, pero que en términos de lo que es la mano de obra intensiva no la producen. ¿Por qué les digo esto? Porque en los años 30 y al calor de la Primera Guerra Mundial y más adelante también de la Segunda Guerra Mundial, comienzan a producirse desarrollos tecnológicos que van a permitir explotar el sector agrario con muchísima menos mano de obra. O sea, la producción agraria se industrializa muy fuertemente y eso también comienza a expulsar mano de obra de los campos. Si hay una tecnificación de la ruralidad que es muy fuerte en los años 30. ¿Sí? Imaginen que estamos en el territorio del automóvil, de los camiones, de vehículos autopropulsados que empiezan a utilizarse en muchísimas áreas de la economía. Y también se produce en el sector agrario esa tecnificación que colabora en la expulsión de mano de obra de los campos. Esa mano de obra que por esa doble vía va a ser expulsada de la actividad rural, doble vía me refiero a la crisis del 30 y me refiero a la tecnificación de la producción agraria, va a migrar a las ciudades. En términos sociales eso es absolutamente central. ¿Sí? Es absolutamente central. En coincidencia con este proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Como verán, la década del 30 es una década de muy fuertes cambios a todo nivel, a nivel económico, a nivel demográfico, a nivel político, a nivel de la estructura del Estado y a nivel de la configuración demográfica de las ciudades. ¿Sí? Estos cambios conviven con gobiernos antipopulares, conviven con la caída de las instituciones liberales, diría Eric Hobsbawm, ¿no? Los años 30 son los años en los cuales se produce un retroceso institucional, alguien preguntaba algo de esto la vez pasada, se produce un retroceso institucional
en cuanto a lo que habían sido las instituciones de los estados modernos liberales a nivel casi mundial. ¿Sí? Hobsbawm dice hay un hundimiento institucional de la civilización liberal, así lo plantea, ¿no? Dice hay un hundimiento institucional de la civilización liberal. Entonces, eso también se verifica en Argentina. Los años 30 son años de fuerte deterioro institucional. Inclusive, si lo pensamos de acuerdo a los parámetros pre-radicales. Inclusive si lo pensamos utilizando como comparativa los gobiernos conservadores de finales del siglo XIX, hay un retroceso institucional. ¿A qué me refiero? Comienzan a articularse sótanos institucionales en las fuerzas de seguridad, en términos de cierta institucionalización de la tortura en la coordinación federal de la Policía Federal, por ejemplo. O sea, se fusila de modo muy precariamente legal a militantes anarquistas. Se crea la picana eléctrica para torturar personas, por ejemplo, durante la década del 30. ¿No? Quiero decir, hay algo que se vincula a esto que plantea Hobsbawm del deterioro institucional, de las formas institucionales, inclusive, ¿no? Esto que él plantea en Europa como el avance de las derechas fascistas, reemplazando regímenes institucionales, no se verifica tanto en Argentina, pero sí se verifica un deterioro institucional, por ejemplo, en términos de una feroz corrupción política, de una brutal de una brutal utilización de lo público para el enriquecimiento privado. Digo que es como poner la definición más corta y más rápida de la corrupción en el ejercicio de la función pública, ¿no? Esto se verifica a través de las exportaciones de carne, de los negocios de los frigoríficos, se verifica en el reparto de tierras estatales, en lo que eran instalaciones cercanas al Palomar, se verifica en la concesión de la explotación de servicios de electricidad en la ciudad de Buenos Aires, de servicios de transporte. Hay como una triste y lamentable institucionalización de la corrupción pública, por supuesto, como siempre sucede, con la connivencia del sector público y del sector privado. No digo que es algo que siempre tenemos que mencionar cuando hablamos de corrupción. En el cohecho siempre están las dos puntas o los dos lados del mostrador, ¿no? Hay una colusión, hay una connivencia. Los radicales habían inventado una palabra que era contubernio. Hay un turbio contubernio entre lo público y lo privado, que deslegitima por completo la actividad política que se sostiene cada vez más a partir de la represión, ¿no? Por eso es la década infame, por eso se le llama década infame, ¿no? Historia de la infamia. Profe, ¿le hago una consulta? Sí. Cuando se termina en algún momento la década infame, esos actos de corrupción fueron castigados. O sea, ¿por qué le pregunto esto? Porque a lo largo de la historia uno podría decir, bueno, comenzó en el 30 y aún sigue, o sea, ese tipo de retroceso institucional, no desde la tortura y eso, ¿no? Pero desde la corrupción y desde favorecer ciertos sectores políticos, sea quien sea que esté en el gobierno. O sea, la realidad es que siempre cada uno va llegando agua para su molino. ¿En el sentido de la corrupción te referís a llevar agua para su molino? Sí. Bueno, esa es una discusión muy interesante que yo tuve muy bien dada y con mucha porque siempre es interesante discutir, ¿no? Argumentar. La corrupción como argumento, ¿no? Uno podría decir, la corrupción es un argumento que da cuenta por sí mismo de, por ejemplo, el deterioro de las condiciones de vida de millones de personas en países latinoamericanos.
Digo, ¿la corrupción es un argumento que da cuenta de eso? Y la contrapregunta sería, ¿hay posibilidad de establecer cierto bienestar económico extendido en el marco de un determinado nivel de corrupción? Y otra pregunta sería, ¿hay un nivel de corrupción que es estructural, que es inherente al funcionamiento de ciertas estructuras estatales? Bueno, son muchas preguntas. Yo una vez leí una historia, que es muy interesante, la pueden buscar. Había en Suecia una funcionaria de muy alto rango, que creo que era a ese discurso, ¿no? Digo, pero uno podría plantear que la corrupción, que en realidad la pobreza de vastos sectores de la población se debe más a políticas económicas macro que a niveles de corrupción. Ese sería más mi planteo, lo cual no implica de ninguna manera una aval a la corrupción. Pero digo, la corrupción montada sobre unas políticas económicas que son de por sí lesivas para los intereses de las mayorías, lo que hace es acelerar la pobreza. No es como un acelerador de la pobreza. Ahora, se puede sacar de la pobreza y de la marginalidad a vastos sectores de la población con cierto nivel de corrupción, y uno tendría que pensar que sí. Por supuesto que habría que erradicar y extirpar la corrupción de las estructuras públicas y privadas, eso está clarísimo, ¿no? Pero bueno, la pregunta es muy interesante. Pero bueno, vuelvo a este ejemplo. Había en un país escandinavo, que si mal no recuerdo era Suecia, una vicepresidenta, era la número 2 en el poder ejecutivo de Suecia. Y una mujer bastante joven y con muy buena imagen pública, a la cual aparentemente se le asignaba un futuro y una proyección política casi ilimitada. Iba a ser primera ministra de Suecia, estaba más o menos claro. Bueno, miren lo que les pasó. Parece ser que baja del departamento en el que vivía, un departamento en un barrio común, cosas raras para quienes habitamos por estas latitudes, ¿no? Que a 2 puertas de tu casa viva la presidenta o el presidente, son cosas raras. En Uruguay tenían a Pepe Mujica, que más o menos era ese personaje, ¿no? Bueno, esta mujer baja a hacer una compra y tenía un hijo o una hija muy, muy pequeño o pequeña, y baja al negocio a comprar unos pañales, y compra unos toblerones también. ¿Vieron el toblerone, que es muy rico? Chocolate de forma triangular, tac, 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 que se rompe, es riquísimo los toblerones. Es muy rico realmente. No tan rico como los alfajores Honecker, que les recomiendo, sobre todo los de fruta, no importa, no tiene nada que ver con el curso, pero compren alfajores Honecker de fruta, son muy caros. No y de hambre, por favor, ya te... No, perdón, pero son dulces. Esta no es hora de dulces, creo yo, pero no importa. Bueno, esta mujer baja con las tarjetas de crédito y saca una tarjeta de crédito de la billetera, esto es lo que alega ella, y paga los pañales y los toblerones. Pero paga con una tarjeta de crédito que era de la corona sueca. Ella alega que no se dio cuenta que había comprado los pañales y los toblerones con la tarjeta que era para gastos oficiales, que era para pagar, no sé, la nafta de un vehículo oficial en un viaje oficial, no sé, las cosas que pagan los funcionarios cuando están ejerciendo su trabajo, que es razonable que lo hagan, ¿no? Por cierto, o sea, no es para comprarte sushi y comerlo en tu casa, o para festejar un cumpleaños, es para pagar gastos oficiales. Bueno, entonces nada, gran escándalo en Suecia, enorme escándalo. ¿Cómo vas a usar la tarjeta del Estado sueco para pagar los pañales y los toblerones? Con lo cual ella dimite. O sea, el escándalo escala, pero en el marco de esa sociedad estaba claro que ella tenía que dimitir. O sea, estaba claro que lo que había hecho estaba mal y que tenía que renunciar porque había vulnerado una ley de ética pública. Con lo cual se tenía que ir. No digo, no había una discusión ahí. No, bueno, pero fueron pañales, bueno, pero fíjate que fue un ratito nada más, y que además, qué sé yo, nadie se contagió. No. Hay cero tolerancia, profe, ¿eso es lo que quiere decir? Lo que quiero decir es que queda claro que un funcionario o una funcionaria pública tiene que respetar ciertas situaciones.
A eso me refiero. Fíjense, hace poco en Nueva Zelanda pasó algo parecido también. Hubo un funcionario que hizo algo que no tenía que hacer y lo limpiaron. No, ¿sabes qué es lo más lindo, Camila? Que no se quedó sin futuro político. Que apareció con los años, que reconoció obviamente su error, y uno puede decir es un error tonto. Es tonto. No, es tonto. Es como cuando este jugador de fútbol que se fue a Finlandia contaba que eran las 4 de la mañana y estaba caminando por una calle de Finlandia o yendo en coche por una calle de Finlandia y veía que el finlandés o la finlandesa estaban parados en un semáforo en rojo a las 4 de la mañana con 22 grados bajo cero esperando que el semáforo pasara verde. Y el tipo decía, de verdad tenés que esperar, son las 3 de la mañana, hace 25 grados bajo cero y vos tenés que esperar que el semáforo pase verde. ¿No es que no hay nadie en ningún lado? Vos no podés avanzar si el semáforo está en rojo. Si el cartel dice pare en la esquina de la calle, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que desacelerar o hay que parar? Alguien que lo diga, por favor, porque el cartel dice pare. Claro. Hay que parar. Hay que parar. Si hay una persona esperando en la senda peatonal para cruzar una avenida de doble mano en una esquina que no tiene semáforo, ¿qué hay que hacer? Hay que parar. Ceder el paso. Y dejar que la persona cruce. Ahora, lo más probable, pues yo intento hacer eso, lo prometo. Lo más probable es que si uno va desacelerando de a poquito y viene un coche atrás, termine con un coche incrustado en el parabrisas, porque el de atrás no va a frenar. Y si frena, uno termina con un nivel de estrés terrible porque te matan a bocinazo en 5 segundos. Y además, claro, lo que pasa es que el que viene atrás pasa por el costado de uno con el riesgo de que mate a la persona que está intentando cruzar. ¿No? Otra vez, los carteles de la ruta 2 dicen máxima 120, 120 dicen 120. O sea, para tener una licencia de conducir tenés que saber leer números. También se supone, ¿no? Digo, básico. Dice 120 y al lado tiene un cartel que dice respete la velocidad máxima. Chiques, tiene un cartel del cartel, tiene un metacartel, o sea, hay que explicar los carteles. O sea, ¿se entiende el nivel de deterioro de ciertas cosas? Cuando vos tenés que explicar los carteles es porque tenés un problema. Sí, Gabriel, después ya por favor. Volviendo a mi pregunta o sea, todo eso que pasa en los otros países no es porque ellos sean más evolucionados que nosotros, ni mejores, ni más desarrollados. La realidad es que el punitivismo es otro. O sea, por eso yo le preguntaba lo de qué castigo y demás, porque, o sea, acá se hace porque se puede, porque no hay castigo por esa acción. Bueno, ahora retomamos a lo que vos habías preguntado originalmente, Joel. Pregunta, igual diga un poco complementaria a lo que decía Gabriela con respecto a por qué en otros países existe este respeto, esta educación con este tipo de instrucciones o normas que nosotros, por lo menos acá en Chile, no respetamos, ni siquiera a los otros. Si había algún libro, algún tema, o si usted, profe, tenía alguna idea de... Yo los invito a colaborar en pensar eso porque nos va a resultar útil a futuro para nuestras vidas y si queremos modificar. Claro, bueno, pero ese es cultural, habría como que agregarle que es cultural, ¿no? Habría como que hacer una metonimia de eso. Martín. Sí, yo quería agregar, como hablaban recién del tema de la parte punitiva, ¿no? Y que hacemos las cosas en base a si hay una pena o no. A mí no me gusta mucho comparar a veces ciertas culturas distintas porque justamente son distintas y es difícil compararlas entre sí. Pero una vez me acuerdo que hace un tiempo atrás había venido un experto alemán en tráfico acá a Buenos Aires para ver si podía mejorar, cómo hacer para alivianar el tráfico en Buenos Aires. Y el periodista le pregunta en un momento... ¿cuál es la pena en Alemania por cruzar un semáforo en rojo? Y el tipo le responde, no se cruza un semáforo en rojo. Ok, le dice el periodista, pero en caso de que se cruce el semáforo en rojo, ¿cuál es la pena que hay en Alemania? Y el tipo le responde, no se cruza el semáforo en rojo. Y le vuelve, pero bueno, está bien, pero ¿y si lo cruzo, qué me hacen? Es que no se cruza el semáforo en rojo. Yo cuando veía eso digo,
bueno, claramente el mindset es distinto, ¿no? El punto de vista es distinto. Nosotros muchas veces preguntamos, che, acá la noticia es, aumentaron las penas de tráfico, de tránsito, ¿no? O sea, por estacionar mal o por cruzar un semáforo en rojo, aumentaron lo que hay que pagar. Y esa es la noticia, no que, che, loco, no crucemos el semáforo en rojo, dale, pongámonos las pilas. Y lo digo siendo una persona que, como decís vos, si está el semáforo en rojo para los peatones, voy y cruzo igual si puedo. Porque, no sé, porque nací así. No sé, o sea, nada, ese es un pequeño comentario al margen. No, pero está perfecto. Sí, sí. El tema es interesante. Yo no tengo una idea muy clara sobre eso, no me pidan tanto. Hay algo del orden del imperativo que funciona de una manera distinta. Es indudable. El tema del tránsito es crucial. No sé quiénes fueron a Uruguay. Digo Uruguay, digo inclusive, no tanto Montevideo ya es como que Montevideo fue adquiriendo ciertas dinámicas, entre otras dinámicas que quedó Montevideo, el voceo, mucho hablan cada vez más de voz, pero en otros lugares del Uruguay, por ejemplo, voy a plantear algo que es extraño. Uno va a Concepción del Uruguay y los cascos brillan por su ausencia, hay cascos, pero brillan por su ausencia. Uno va del otro lado de Concepción del Uruguay está Mercedes, creo, en Uruguay, bueno, no importa, la ciudad que está enfrente de Concepción del Uruguay o de Gualeguaychú. Y es casco y chaleco en las motos. Casco y chaleco. Uno quiere cruzar la calle y los coches frenan de un lado. Del otro lado quiere cruzar la calle y los coches aceleran. Digo, cuando uno va a sacar el registro, no sé quiénes lo sacaron, recuerden, estoy preguntas de tipo, si usted viene con un auto y viene caminando un peatón, ¿qué tiene que hacer? Es como que eso es una pregunta. Todavía está como pregunta, pero yo digo, ¿hay alguien que pueda contestar? ¿Tengo que acelerar y pasar por encima del peatón? Digo, no, espero que no haya nadie, porque no es lo que hay que hacer. No, es muy difícil. Sin duda el tema de la eficacia de la amenaza existe, es inevitable. Hay un sistema que pasa por ahí, hay un sistema que no funciona. Ahora, cuando desde el poder se realizan o se ejecutan ciertos actos, yo lo planteaba la otra vez, medianamente no en broma, para nada era en broma. Digo, cuando un gobierno deroga una constitución por decreto, cuando un gobierno fraudulento deroga una constitución por decreto, ¿cómo se puede pretender que en una sociedad se respeten los carteles de pares? Es difícil, por eso iba al episodio no por cargar las tintas en algo, cargar las tintas en si el cumpleaños, los barbijos, los no barbijos. Cuando lo que se intenta es construir confianza en el otro, en la palabra del otro, hay actos simbólicos que tienen gravedad. Hay actos simbólicos que transmiten un deterioro en esa confianza. Pero países que atravesaron dictaduras, que atravesaron el estar por fuera del Estado de Derecho, atravesaron el estar integralmente fuera de la ley. ¿Sí? Dictaduras que desaparecían, torturaban, secuestraban personas y se robaban sus bienes. Es difícil reconstruir el apego a la ley, ¿no? Cuando desde ciertas instancias del poder se festeja ese estar más allá de la ley, es difícil reconstruir esa confianza, es muy difícil. Y cuando no hay ciertos, y en esto vuelvo a lo que decía Gabriela, cuando no hay cierta eficacia en el castigo, y no la hubo, y nunca la hubo, es muy difícil. Es muy difícil construir ese apego a la ley, ¿no? Lo planteamos ya en estos términos casi... Sí, pero el ejemplo que aparece dado desde ciertas instancias a las cuales alguien se remite como ejemplares, ¿no? Como ejemplares o como justificatorias, ¿no? Sí, es un tema muy interesante, ¿no? Y muy vinculado, si se quiere, a la construcción inclusive del Estado. Ya está en la base de la construcción social a la que llamamos Estado, ¿no? Digo esto, el fraude, la corrupción, pero en última instancia algo muy tonto en eso, porque es
digo, en última instancia se vive peor. Se vive mucho peor con esa clase de lo que se llama viveza criolla en ciertas instancias, ¿no? Se vive peor, es el imperativo kantiano, que cada uno de tus actos sea el mejor para el conjunto en un punto. Nadie está a la altura de ese imperativo, pero debería ser un poco eso, sobre todo con la ética pública. Bueno, basta, no divago más con esto, pero el tema es muy interesante y me parece que está bueno que lo pensemos. O sea, claramente no hay una respuesta, pero hay líneas de respuesta para dar. Es importante que... Gracias, Sí. gracias, profe. Igual lo pensaba también por lo que le comentaba hoy de los cambios que hubo en el gabinete y demás, en donde escuché ya a varias referentes del feminismo hablar de, bueno, por qué ponían a una persona como Mansur, como jefe de gabinete y demás, y había como dos sectores, como el feminismo más duro, que obviamente se separaba de eso, y el que aún así todo apoyaba esa decisión por mantener la continuidad política y como, o sea, restándole gravedad o que no se iban a perder ciertos derechos conquistados y demás. Entonces, nada, me llamó la atención eso. Eduardo. No, lo que yo digo es que es muy complejo porque corrupción, la ética, por ejemplo, agarrarse unos pesos de la caja chica para comprarse choco arroz, no es lo mismo que una política social, ¿no? No. Que por ejemplo, o una ideología, un presidente a otro no le hace caso a la pandemia y el otro sí, y capaz que son 2 millones de personas más. Hay políticas sociales que causan muerte. Por ejemplo, sacarle los remedios a los jubilados y el jubilado tiene que optar entre 1 kilo de banana o la pastilla de la presión. Se compra la banana y explota como un sapo. Pero la banana tiene potasio, te podrían llegar a decir. Sacarle presupuesto a la lucha contra el femicidio, no sé, creo que eso es más fuerte que le paguemos el taxi. Es como cuando discutimos sobre la Corte Suprema si cobran mucho, ¿no? Son 5 jueces que no me hacen nada, que cobren todo lo que quieran. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, Eduardo. Es más, esa es mi posición. Ahora, con lo que no estoy de acuerdo es con lo último que dijiste. No es cierto que no hacen nada. Producen daño, porque deslegitiman. Ahora, en términos de la economía macro, esto que vos decías, no es lo mismo comprar 50 cajas de chocoarroz que endeudarse por 40.000 millones de dólares. O sea, no hay siquiera punto de comparación. Por eso decía, estos actos de corrupción no son los que definen el bienestar social en general. O sea, el bienestar social en general se define por políticas económicas macro y por políticas públicas consistentes que impliquen que el Estado intervenga para garantizar ciertas condiciones de vida y estas cosas que estabas nombrando, no por, no sé, a ver, por ejemplo, y agarré el helicóptero y me fui a no sé dónde porque tenía un cumpleaños, que está mal, está horrible, no es lo que hay que hacer, pero eso no define el bienestar general. Pero tampoco estoy de acuerdo con que eso no produzca daño. Produce mucho daño, sobre todo porque es el argumento principal de quienes se amparan en esas denuncias para introducir bajo el manto de denunciar esas cosas ciertas políticas que sí afectan muy negativamente a la mayoría. Hay que ser impecable. Y eso es lo que en algunos proyectos políticos no se termina de entender. Hay que ser impecable. ¿Sí? Hay que ser absolutamente impecable, porque si no eso afecta muchas posibilidades de construcción en el largo plazo. Bueno, seguimos, le damos un toque, pero igual el tema es súper interesante y nada, entre otras cosas, la década infame fue corrupta, ¿sí? Y entre otras cosas sumió a gran parte de la población en condiciones de vida muy precarias y muy pobres en las villas miserias. Digo, así como los conventillos habían sido las urbanizaciones, soluciones habitacionales, se diría ahora, las soluciones habitacionales que se habían dado los inmigrantes europeos allá por finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, las villas de emergencia
en la periferia de las ciudades van a ser las maneras de habitar la periferia de las ciudades de los migrantes internos. Ahí hay una sucesión y también hay algo interesante que tiene que ver con otro tema que para mí por lo menos es interesante, que es la historia como cruce entre las grandes corrientes históricas que ustedes tienen más en el texto de Hobsbawm y la historia concreta más singular, ¿no? Ahí hay una alianza, una concordancia entre radicales antirigoyenistas, Irigoyen muere en el 33, o murió en el 33, y radicales y conservadores, y de esa alianza surge un segundo presidente de la concordancia, que es un señor que se llama Marcelino Ortiz. No importa que ustedes retengan tanto esto, se los cuento como ejemplo. Este Ortiz, que era un radical antirigoyenista, asume la presidencia en 1938, antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, y es como que de golpe algo de su formación radical titila en alguna parte de su cerebro y se da cuenta que lo que están haciendo es un asco. Y intenta sanear la actividad política. Quiero decir, Marcelino Ortiz está del lado de los buenos, por decirlo rápidamente. Intenta hacer algo y ¿qué sucede? Marcelino Ortiz, que era el presidente y el término radical de la fórmula, su vicepresidente, un conservador que se llamaba Castillo, Marcelino Ortiz se enferma y queda ciego, ¿no? El presidente queda ciego, el presidente termina dimitiendo, era diabético, tenía muchos problemas de salud. Termina dimitiendo y asume el conservador de la fórmula, que era el vicepresidente. En Argentina, yo lo comento porque posiblemente no estés al corriente, y al resto de quienes no estén al corriente también, hay un problema con los vicepresidentes. Siempre hay un problema con los vicepresidentes. Son una institución problemática. Siempre en la historia argentina, vicepresidente, no sé, habría que hacer algo con eso. Pero bueno, para el caso, el vicepresidente Castillo asume la presidencia y Castillo no. Castillo es un extremista del fraude conservador. Es un extremista de la corrupción conservadora. Castillo es completamente antipopular. Ahí donde Ortiz quería producir algún tipo de modificación a nivel político, a nivel de la corrupción y demás, Castillo no, Castillo acelera con los vicios, las corruptelas conservadoras y el fraude conservador de una manera aún más acentuada a la que venían trayendo. En el año 41, 42 circunstancias, muere Alvear, que estaba vivo, muere Justo también, muere Ortiz también, con lo cual 3 referentes políticos quedan muertos, sin posibilidad de presentarse a la presidencia. Y esto en el marco de la Guerra Mundial, que agudiza las contradicciones y que en el ejército va acentuando una fracción militar que ve con interés los sucesos europeos y ve con interés que la industria es lo que ellos consideran el pilar de la soberanía nacional, ¿no? Militares nacionalistas, a diferencia de los militares liberales, y en parte militares que habían accedido a la oficialidad del ejército durante los gobiernos radicales. Bueno, Castillo acelera y proponen como candidato a la presidencia a un señor que se llamaba Robustiano Patrón Costas. Fíjense, su apellido era Patrón directamente. El conservadurismo ensalza como candidato a presidente a un señor que se llama Patrón, lo cual no deja de ser significativo. Patrón Costas, un terrateniente de Salta, un conservador de la más pura cepa conservadora, ¿no? Un hombre racista, supremacista, conservador, terrateniente, etc. Busquen Robustiano Patrón Costas para ver de quién se trataba el personaje del que les estoy hablando. En definitiva, en el marco de la Guerra Mundial y en el marco de ese intento que produce el conservadurismo de darse una sucesión presidencial en el marco del fraude y la corrupción, se va a producir un golpe de Estado, un golpe al gobierno fraudulento
de la década infame o a los gobiernos fraudulentos de la concordancia. Y ese golpe de Estado que va a estar llevado adelante por un grupo de militares que se va a llamar a sí mismo Grupo Obra Unificación o GOU, que son un grupo de militares nacionalistas, industrialistas, que observan con interés los regímenes fascistas y populares de la Europa de los años 30, produce este golpe de Estado que en principio deja como mascarón de proa a un general que se llamaba Rawson, un tipo más identificado a las facciones liberales, pero que rápidamente es corrido del lugar. Y que lo que plantean es modificar las políticas públicas. Digo, hay un fuerte giro ahí hacia políticas vinculadas al industrialismo, hacia políticas vinculadas a esto que se conoce como, o que se leía como la soberanía vinculada al desarrollo industrial. Digo, en un mundo que está en guerra, en un mundo en el cual la defensa nacional se vincula a la producción industrial, hay un deber de industrializarse. Estos militares producen ese golpe de Estado e intentan ir modificando las políticas que desde los gobiernos conservadores seguían intentando infructuosamente reconducir la economía a algún tipo de modelo que siguiera siendo de la exportación primaria el corazón de la economía. Eso no funcionaba más, estábamos en guerra mundial, Argentina había declarado la neutralidad, en el marco de esa neutralidad se intentaba dar la posibilidad de comerciar con el extranjero exportando lo que exportaba, pero ya a partir de los años 40 hay un salto en la capacidad instalada vinculada a la industria y hay un salto en las migraciones internas. Entonces, en el contexto de ese golpe de Estado que se produce en el 43 y que ya no representa los mismos sectores que representaba el golpe de Estado del año 30, sino que representa sectores militares vinculados al industrialismo, vinculados a cierta idea nacionalista de la soberanía, etc., en el marco de los gobiernos que emergen de ese golpe de Estado es donde va a encontrar su lugar uno de los oficiales que formaba parte de ese movimiento, que era Juan Domingo Perón. No digo, Perón formaba parte de ese grupo Obra Unificación, era uno de los ideólogos de ese golpe de Estado, y su figura va a ir creciendo en el interior de ese o de los gobiernos emergentes de esos o de ese golpe de Estado del año 43. Es un golpe de Estado que pone fin a la década infame y pone fin al proyecto político conservador. Insisto, estamos en la caída del liberalismo, estamos en el marco de proyectos políticos que, al decir de Hobsbawm, se sostenían. Yo quiero dejar muy en claro esto, muy en claro esto, que el movimiento emergente de las políticas públicas propuestas por Perón haya, ¿cómo decirlo?, haya adoptado ciertas formas de movilización de algún punto, en algún punto análogas a esa movilización de masas que se había verificado en Europa durante los años 30, de ninguna manera lo vincula ideológicamente con los totalitarismos europeos. O sea, quiero ser como bestialmente claro en eso. Sí, no sé si logré transmitir la idea. Digo, lo plantea Hobsbawm en el texto, si ustedes toman el trabajo de leer ese capítulo, van a ver que él diferencia. Sí, pregunta de final, pero es una pregunta que más que nada lo que tiene que demostrar es que pasaron por la universidad cuando se encuentren con alguna discusión tonta al respecto, ¿no?
no, el peronismo eran nazis, ¿no? Ese tipo de cuestiones así dichas. Que inclusive lo plantea Hobsbawm en el texto que ustedes tienen para leer. Hobsbawm claramente no era peronista ni nada por el estilo. Y él diferencia muy claramente lo que son los movimientos populares o que movilizan a cierto tipo de población en Latinoamérica del fascismo italiano o del nazismo en Alemania. Sobre todo en cuanto a ciertos elementos que son centrales en el nazismo, ¿no? Como ser el antisemitismo, como ser el racismo, etcétera, etcétera. Digo, justamente a los seguidores de Perón los llamaban cabecitas negras, por decir algo, ¿no? No era un movimiento que se pueda decir que tuviera algún tipo de escrúpulo o prejuicio racial. Todo lo contrario, digo, fue un movimiento que incluyó socialmente a esas personas que eran denigradas por una supuesta condición racial por otros que al mismo tiempo se decían democráticos, con lo cual la confusión termina siendo mayúscula. Claro, se mezclan cosas muy disímiles, pero como bueno, son cosas que en el discurso del sentido común a veces aparecen. Lo quería subrayar. Sí, lo que es cierto es que hay claramente un entendimiento, sobre todo por parte de Perón, de la necesidad de incorporar a estas masas trabajadoras a un proyecto político, ¿sí? De la necesidad de incorporar y de organizar a esas masas trabajadoras en un proyecto político que, por un lado, ofreciera un sostén y un apoyo político a un proyecto, y por otra parte, no es una cosa sin la otra, y eso es lo interesante, mejorar las condiciones de vida de esas enormes masas de población que le estaban pasando mal. Con lo cual, el Estado va a comenzar a plantearse, sobre todo en cuanto al proyecto que lidera Perón, como un estado de bienestar. Ya vamos a entrar ahora sí en el terreno del estado de bienestar o de intervenciones estatales que no solamente van a intervenir en la economía a favor de ciertos sectores, sino que van a intervenir decididamente para mejorar el estándar de vida de enormes masas trabajadoras que habían atravesado condiciones de vida muy, muy complicadas y muy dificultosas en el marco de la década infame, en el marco de Gira Gira, ¿no? Cuando rajé los tamangos, buscando ese mango, no me voy a poner a cantar porque va a ser tremendo, que te haga morfar, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando estén secas las pilas de todos los timbres eran a pila, parece, chicas. Ahora hay timbres inalámbricos a pila, pero eran timbres a pila, otros timbres a pila, que evidentemente el protagonista imaginario iba a tocar buscando un laburo que no conseguía, y secando la yerba de ayer, ¿no? Eso es terrible, aparte está lleno de yes, es de una porteñidad casi, la yerba de ayer secándose al sol, ¿no? Qué pobreza. Entonces separar eso, ¿no? Estos movimientos de masas se van a articular desde las políticas públicas. Eso en un punto va a ser el peronismo, un sindicalismo organizado del Estado, y un sindicalismo al cual se le va a exigir lealtad política a cambio de mejoras concretas y reales. Digo, donde antes no había una casa, empieza a haber una casa, donde antes no había un trabajo, empieza a haber un trabajo, donde antes no había jubilaciones, empiezan a haber jubilaciones. Ahora, es eso contra el verticalismo que la organización le debe a quien lidera ese funcionamiento vertical de una organización política. Es todo eso, ¿no? Y ahí vamos a empezar a pensar el peronismo. Y es la movilización social, es la creación de un actor social nuevo. Ahí donde nosotros teníamos un actor económico y social principal que era, o que se vinculaba a los sectores agroexportadores que venían tallando sobre la política desde el comienzo, de la política misma, lo que va a traer el peronismo es un actor social potente, organizado y con otros intereses, que es el sector obrero organizado, que son las organizaciones sindicales organizadas en una alianza de clases con
un sector industrial que abastece al mercado interno. ¿Sí? El peronismo va a ser un industrialismo consciente de su industrialismo, por así decirlo, un industrialismo consciente de sí, que va a articular una alianza de clases entre los sectores industriales que abastezcan el mercado interno y el sector obrero organizado. Con lo cual va a haber otro núcleo, otra alianza de clases, otro bloque histórico y social con unos intereses que van a ser propios y que van a ser diferentes, inclusive antagónicos al de los sectores exportadores primarios. ¿Sí? Con lo cual habrá una tensión social que va a estar en el origen de lo que es el peronismo en Argentina. Entonces, es muy importante entender que la década infame, y en el marco de esto que veíamos la otra vez, de esta supuesta invisibilidad que menciona Romero, durante todo ese largo devenir de 13 años, entre el 30 y el 43, se van gestándose esta frase marxista, ¿no? De la violencia como partera de la historia. Digo, el gesto potente de una movilización o de un golpe o lo que fuere, en realidad lo que hace es dar a luz, es una metáfora gestante de Marx, no es culpa mía, dar a luz procesos que ya se venían ¿no? atravesando de modo menos evidente. Bueno, la década infame es un periodo en el cual se va germinando todo un proceso que el golpe del 43 va a acelerar, que es la industrialización, que son las migraciones internas, que es el malestar social de millones de trabajadores y trabajadoras que están esperando un liderazgo, básicamente. ¿Sí? Entonces, eso es la década infame. Voy a hacer algo que creo que para ustedes va a estar bien, o les va a parecer bien, espero, no quiero ser intérprete de nada, que tiene que ver con leer las consignas las últimas dos consignas. Bueno, acá lo tienen, esta respuesta la tienen en la página 25 de Lobato y Suriano. ¿Qué sectores sociales resultaron económicamente beneficiados por el golpe de 1930? Relaciones con el pacto Roca-Ranciman. Bueno, lo tienen ahí, pero eso lo tienen que desarrollar. Es difícil, ¿no? Desarrollar eso, porque pueden contestar. Que pueden contestar algo así como los sectores exportadores primarios. Pero esa no puede ser una respuesta. No tiene que ser una respuesta. Tienen que desarrollar algo por eso, por más que lo sepan que es así. ¿Qué sectores se ven beneficiados con ese golpe? Bueno, se ven beneficiados los sectores exportadores primarios que advierten en la figura del presidente Hipólito Yrigoyen, un liderazgo que... ¿No? ¿Qué otros sectores se ven beneficiados? Los sectores que quieren hacer negocios con el petróleo. Relaciona con el pacto Roca-Ranciman. El pacto Roca-Ranciman de lo que va a dar cuenta es de cómo los sectores exportadores parasitan, capturan, ocupan el aparato estatal para ejercer políticas públicas que, como mencionan Lobato y Suriano, si bien hacen intervenir al Estado en la economía, lo hacen a favor de ciertos intereses, lo cual está en contra de los planteos originales de que es bla, bla, pero está en la clase de hoy. No digan que no está, no digan que pregunto cosas que no se dan en clase. No, pero está bien la pregunta, está ahí como nada. Ya está, sin problema la contestan. La otra sería... Qué bueno que está grabado. No hagan trampas horribles. Yo me olvido que me están grabando y que me tengo que poner en mi mejor perfil, que es este. No, mentira. Menciona y desarrolla las principales causas y consecuencias del golpe de Estado encabezado por Uriburu. Vincula lo desarrollado por Eric Hobsbawm en la caída del liberalismo. Bueno, tienen que dar Hobsbawm para contestar esta, ¿no? Desprestigio del sistema democrático, trabajo de los medios. Hay muchas. Vieron que Aristóteles habla siempre de 4 causas que yo nunca me acuerdo cuáles son. Las propagandas de los alfajores están buenísimos igual, son re contra coquetos esos alfajores.
Son chetos, no importa. Salen más caros que los sabanas, lo cual es todo un decir. Pero los alfajores que son de frutos del bosque no tienen desperdicio. Para mí es como que puedes poner una columna, uno de esos alfajores y de otro lado una batalla contra 50 Guaymallén, por ejemplo, y estarían parejas la batalla, un contra 50. Hoy a tarde las mando, Franco, mañana, cuando tenga tiempo. Es más, haría un videojuego que sea una lucha de alfajores entre sí. Jorgito, para mí, los Jorgitos, el Guaymallén, no, igual el Guaymallén, vos sabés que el Guaymallén de fruta es. El Guaymallén de fruta es como que nada, viene una bomba atómica, le pones un Guaymallén así, es como que detenés la bomba atómica, es terrible el Guaymallén. Es, pero, tremendo. Es más, yo creo que Rambo tenía un Guaymallén en el bolsillo y por eso podía entrar en cualquier lado. Bueno, el Guaymallén se bancaba la que le tiraran, era tremendo. Sí, no, es verdad. La caja de Guaymallén, venía como una caja que traía como 100.000 Guaymallén. Bueno, ven, no, entramos en discusiones que no hay que entrar nunca. ¿Cuál es el mejor alfajor? Porque es imposible. Preferible hablar de peronismo y de política que elegir un alfajor. Sí, Joel, vos tenés que, es más, cuando conozcas a tus compañeros de este curso, si los conocés, tenés que decirles que como regalo de bienvenida, cada quien te lleve su alfajor favorito. Entonces, poner todos los alfajores en una mesa y empezar a probar los alfajores favoritos. Yo creo que sería igual es mucho mejor que hablar de peronismo y antiperonismo, Gabriela. Yo me divierto mucho más hablando de alfajores, claramente. Por ejemplo, un alfajor La Nirva. Por ejemplo, un alfajor La Nirva a la salida de la cancha de Almirante Brown. ¿Quién dice que no? ¿Quién no le pone el pecho a ese alfajor? Bueno, basta. Sí. Profe, tengo un meme de alfajores de cada signo. Si quiere se lo mando y usted Sí. me dice si se siente identificado Sí, o me no. siento identificado. Sí, no. Y yendo a lo que dice Martín, Joel le pone una pila tremenda. Aparte le graba las clases, loco. Yo creo que ya estamos en que hay que comprar una caja de alfajores cuando venga a Argentina, indudablemente. Bueno, porque acá cuando alguien se va a la costa es como te vas a, por ejemplo, bueno, igual es como que Valparaíso está re cerca de Santiago de Chile. ¿Dónde te podrías ir? A La Serena. La Serena es coqueto, ¿no? Es como una playa así, es una playa top de Chile. ¿A mí? Sí, claro, obvio, La obvio. verdad que yo conozco muy poco mi país. Sí, En lo personal, el norte, de La Serena queda hacia el norte, fui una vez cuando pequeño. Recién ahora estoy descubriendo parte del sur. Cuando usted hablaba de la Patagonia, que estoy de acuerdo con lo bello que es. Aún me queda por viajar. Así que, bueno, también recomiendo, al igual que el profe, que vayan al sur de Chile. el sur de Chile es increíble, es nada. Una vez agarré una rutita que está en sale de una ciudad que se llama Osorno. Osorno está enfrente de Villa de Montura, San Martín de los Andes. San Martín de los Andes enfrente, cruzás, bajás Osorno. Ahí me embocaron en un pueblo, me cobraron el sándwich más caro de mi vida, porque el tipo vio que yo no manejaba muy bien el dinero de Chile y dijo, no, este no está entendiendo muy bien todavía. Y me cobró un sándwich re carísimo. Claro, bueno, Martín, eso lo tenés que hacer. Y de Osorno hacia el Pacífico, un pueblo que se llama Maicolpue, que es muy chiquitito, muy, muy chiquitito, y que tiene unos carteles que para nosotros son algo nuevo. Tiene unos carteles que dicen, por ejemplo, dicen esto. Yo me asusté un poco igual. Dicen así, ¿no? Porque está la montaña que se mete en el mar, que para nosotros es algo como raro en Argentina. ¿No? La montaña es así, se mete en el mar. Y hay unos carteles que dicen, tipo esto. Si viene un tsunami, corra para arriba. Yo dije, no, pará. ¿Cómo? Hay un cartel que dice, en caso de tsunami, suba a la montaña, ¿de verdad me estás diciendo esto? Y yo decía, bueno, si viene un tsunami, yo empiezo a correr para arriba. Total, el tsunami que nunca vino, pero el lugar era absolutamente increíble. Y entre Osorno y el Pacífico, unos campos, pero eran campos que tenían, yo no pensé que eso existía, campos llenos de tulipanes. Tulipanes, pero hasta donde diera la vista, ¿no? Como nada. Y el campo era color fucsia. Y yo venía con el autito así y decía, es como que voy a recontra chocar. Mejor que mire para adelante. Sí,
Pero bueno, cuando la gente acá se va a la playa, le dice a quienes se van a la playa, trae alfajores. Es como algo que se le dice a la gente. Así que preparen alfajores y vayan al sur de Chile cuando puedan en su vida, y a la Argentina también, y vayan por todos esos lugares, vayan a todos lados de ahí, porque de verdad, nada, van a tener menos dinero en el banco, pero van a tener recuerdos que les van a durar toda la vida, y eso no tiene precio. Así que basta, no me quiero poner emocional, pero es verdad lo que les acabo de decir. Profe, acá Sí. tengo un alfajor Habana para que vea Joel. Uy, mirá, eso es un lujo, pero ese es tipo, es el glam del alfajor, No presuma, técnicamente. compa. ¿Cómo? 140 pesos, no es tan caro. 140 pesos. El alfajor triple valen 200 pesos. No, un alfajor 140 pesos es terrible, nos mató la inflación. Yo trabajaba en un kiosco cuando empecé a estudiar el CDC, el paquete de cigarrillos salía, no es mentira, cuando trabajaba en ese kiosco, escucha, yo vos presta atención porque tu cabeza no está acostumbrada a esto. Si vives en Argentina te tenés que acostumbrar a esto y después te vas a tener que acostumbrar a 1000 cosas maravillosas también. Pero tenés que acostumbrar también a esto. Cuando yo trabajaba en ese kiosco, ¿cuánto sale un atado de cigarrillos? ¿Alguien fuma? Fulvito, de marido 12 pesos. Nadie sabe cuándo sale un paquete de cigarrillos, en serio, nadie fuma. Bueno. Somos todos sanos, profe. 200 mangos el paquete de cigarrillos, bueno, 200 mangos. Cuando yo trabajaba en el kiosco, el paquete salía 1 peso con 20. 1 peso con 20. Cuando yo hacía el CBC y trabajaba en un kiosco y estudiaba, chiques, se puede, háganlo. Salía 1 peso con 20 el atado de Marlboro, fumaba la gente en esa época, 1 peso con 20, ahora sale 200. Tremendo. Así no va. En algún momento le tenemos que poner solución a eso y a que la gente pare en los semáforos. No sé cuál de las dos cosas es más difícil. Claro, salió $1.20, tenés razón. ¿Quién dijo lo del $1.20? Es terrible. Tenés razón. Claro, la data de gaseosa salía una. Después no había Manaos, por ejemplo. No había Manaos, la gente no tenía esos problemas. No, fumen los que se enrollan, que compran el tabaco, un papelito, pim, pim. Creo que no son tan adictivos, de verdad, en serio. Piénsenlo. Bueno. Qué manera de divagar, pero basta con los alfajores, les encanta hablar de alfajores, che. Qué bárbaro, cómo les gustan los alfajores. Bueno, terminamos bien con esto de la década infame. Y quedó más o menos clara la idea de qué fueron estos gobiernos y la secuencia. ¿Qué es el enrollar? Dicen cosas totalmente... no, ¿cómo le vas a agregar sabor? Hay tabaco que viene con vainilla, le podés agregar sabor. A la vida hay que agregarle sabor. Usted empezó, profe. Usted abrió una puerta con los alfajores y... Yo abrí una puerta con los alfajores, terrible. No, porque estoy esperando que me manden una caja de alfajores que no me están mandando hace unos días y me estoy poniendo nervioso. Y cuando yo me pongo nervioso tengo ganas de salir con algún tipo de, no sé, con el casco, la bicicleta y una pinza por la calle a buscar a los culpables de que yo no tenga mis alfajores acá. Así que ¿Qué marca, profe? ¿Esa marca, la que dijo? Es la marca Top. Esa marca la comprás en la calle Arenales y cerca del Botánico, o la comprás en Cariló, Mar de las Pampas. Chicas, yo soy docente de la UMA, como esos alfajores. Disculpen, que son muy ricos, no, son espectaculares, de verdad. Prefiero ahorrar 50 Guaymallén y comerme uno de esos, en serio. Elecciones que uno hace en la vida. Bueno, basta alfajores. El poder del profesor argentino está lacerado completamente, pero no importa, la vida siempre continúa. Chiques, hasta acá llegamos, espero que haya quedado claro esto. Si no quedó claro, hagan preguntas. La clase que viene empezamos con el peronismo y les voy a mandar, hoy no porque voy a ir por lo mío y voy a ir a romper un local y a sacar una caja de alfajores. No sé si les voy a mandar las preguntas,
No, miren, mentira, eso está grabado. Miren si después alguien hace eso. ¿Entendés? Ustedes dicen, no, ese fue mi docente de la UBA, que lo dijo que lo iba a hacer. Así que hoy no les voy a mandar las preguntas, pero mañana les voy a mandar las preguntas. La segunda parte, la vez que viene empezamos con el peronismo. Yo les mandé lo que tenían para leer sobre peronismo. El Atlas, Catarusa y si pueden ir leyendo, porque son siempre muy lindos y muy interesantes, los capítulos de Hobsbawm, la revolución social y la revolución cultural. La cosa es así. Cuando Hobsbawm habla de la revolución social y la revolución cultural, habla de cambios a nivel social y cultural, valga la redundancia. ¿Cuántas son las preguntas? ¿A qué te referís, Verónica? Son 4, tienen que elegir una. Cuando Hobsbawm habla de la revolución social y la revolución cultural, habla de cambios macro que se producen a nivel mundial. Esos cambios macro que se producen a nivel mundial atraviesan 2 ejes principales. Uno que tiene que ver con los procesos de industrialización y otro que tiene que ver con los procesos de urbanización. Es decir, Hobsbawm describe 2 procesos a nivel general, a nivel mundial, que en Argentina se producen ya a partir de los años 30. Él los va a situar a partir de los años 45, a partir de la post-Segunda Guerra Mundial. Pero esos procesos macro en Argentina comienzan un poco antes. Comienzan en la década infame, comienzan con la década del 30. Entonces, los 2 capítulos de Hobsbawm dan un marco general de los procesos que después vamos a detallar más concretamente en el caso argentino en cuanto a cómo fue su dinámica social y política, que en cuanto a lo político ya sabemos va a tener que ver con el peronismo, ¿no? Que será el proyecto político que vehiculice el estado de bienestar de la Argentina y que también entregue a niños y niñas en colegios de educación inicial libros que decían lo buena que era Eva Perón y Juan Domingo Perón. O sea, el peronismo, una cosa muy amplia, luces y sombras o reflectores y sombras profundas, ¿no? Bueno, vamos a recorrer todo eso de la manera más desapasionada posible, porque para eso estamos en la universidad, para tratar de pensar más fría y racionalmente las cosas, entre otras cuestiones, y para ser críticos con las cosas que nos dijeron en nuestras casas, en los medios de comunicación, con las cosas que nos dicen los docentes y las docentes universitarios y universitarias, o sea, para tratar de tener el sentido crítico lo más alerta posible y fundamentar aquello que critiquemos. Nos vemos el miércoles. Puedo pensar apasionadamente. Está muy bien lo que acabas de decir, Fran. Sabes que tenés toda la razón, pero eso lo puede hacer gente que es más inteligente que yo. A mí me cuesta. Yo es como que pensar apasionadamente me cuesta. Habría que definir qué es la pasión también, si la pasión es un sufrimiento, como dicen los religiosos. Qué sé yo, habría que definir muchas cosas, pero igual me quedo con lo que decís porque tenés razón. Creo. Muy buen fin de semana, disfruten el sol y nos vemos el miércoles. Buen fin de, profe. Gracias, profe. Buen fin de semana. Adiós. Hasta luego. Chao.